Bienvenido, este es el primer video del curso dedicado a los ALBs. Iniciaremos con los más sencillos. Primero te voy a mostrar el ALB Grid. Para esto solo necesitas mandar llamar esta función a la cual lo mínimo que le tienes que mandar es la tabla interna con los datos y una tabla llamada FieldCat o catálogo de campos. Esta tabla nos sirve para indicar las columnas que se van a mostrar en el ALB y sus propiedades. El tipo del que declaré la tabla interna para el FieldCat se encuentra definido en un grupo llamado slist, el cual debemos de incluir obligatoriamente si tu versión de SAP es menor a la 7.40 para que reconozca este tipo de dato. En las versiones mayores no hay problema y podemos omitir esta línea. Para armar el FieldCat o catálogo de campos, debemos indicar el nombre del campo así como está en la tabla interna. Es por eso que les puse IT al final a los campos que definí en esta estructura. Y después podemos hacer referencia a la tabla transparente y al campo del cual puede tomar sus propiedades. ¿Y qué propiedades son estas? Si vamos a la tabla BC y consultamos el campo Bookers, tomará las propiedades de este elemento de datos, una columna de longitud de 4 caracteres y va a mostrar estos textos en el título de la columna. Pero si no tienes una tabla transparente ni un campo al cual hacer referencia, entonces todas esas propiedades las puedes indicar tú. Por ejemplo, para el campo PLNR le estoy indicando que la columna tiene una longitud de 10 caracteres o 10 dígitos y su título corto, mediano y largo. Y estos textos pueden estar fijos o definidos también por símbolos de texto, que ya serían más dinámicos porque los puedes traducir a diferentes idiomas. Y podemos indicarle más propiedades. Las podemos consultar dando doble clic sobre el tipo de la estructura, después damos doble clic sobre alguna de las estructuras que están incluidas en este tipo, damos clic de nuevo en otra estructura y aquí tenemos todas las propiedades que podemos asignar. Por ejemplo, que no se muestren los ceros a la izquierda, la propiedad key para que la columna se marque en otro color y se indique que es un campo llave en el ALB. También se pueden mostrar los datos de una columna como checkbox en el caso de que la columna contenga solo X o vacío, y así tenemos más características. Te dejo de tarea probar cada una de ellas. Con esto ya funcionaría nuestro ALB, es lo mínimo que le podemos mandar para que funcione. Previamente se tienen que consultar los datos o se tiene que llenar la tabla interna. Ejecutamos el programa y ahí está nuestro ALB. Si yo ajusto las columnas, va cambiando el texto de acuerdo al tamaño. Si es muy pequeña la columna, mostrará el texto corto que se indicó ya sea en el elemento de datos cuando le hicimos la referencia a la tabla transparente y su campo, o los textos que indicamos en el FieldCat. Y ahora estos otros parámetros son opcionales, pero nos ayudan a indicar más propiedades del ALB. Por ejemplo, ponerle un título que en lo personal no me gusta, no se ve bien. También podemos indicar un layout. Este nos ayuda, por ejemplo, para hacer que las columnas ajusten su tamaño solas o que las filas tengan distintos colores, ya que ahorita vimos que todas eran de un mismo tono azul, pero con esta propiedad las pinta de diferentes azules para diferenciar cada renglón. Y tiene más propiedades que ya puedes consultar después, ya que no me quiero extender tanto. Entonces ejecutamos el programa y ya nos muestra los ajustes que hicimos. Y por último te voy a explicar los parámetros de la variante. Estos nos sirven, por ejemplo, cuando el usuario oculta columnas o las acomoda en el orden que a él le gusta y que se quede guardada esa variante o esa disposición para que cuando vuelva a consultar nuestro reporte no tenga que volver a hacer esos ajustes. Si ahorita yo hago eso, sí me lo permite, pero no guarda esos cambios. Y si me salgo y vuelvo a ejecutar el programa, me deja las columnas como antes y tengo que volver a ajustarlas a como yo las quiero. Entonces para eso solo tenemos que descomentar estos tres parámetros. Aquí le indicamos que el usuario puede guardar la variante, después le enviamos este parámetro que se llama Variant, en el cual solo le tenemos que indicar el nombre del programa. Y con este otro parámetro le indicamos que cargue la variante por default. Si ejecutamos el programa de nuevo, nos agregó estos botones. Entonces voy a generar una variante o disposición. Voy a quitar estos campos. Le damos en guardar como, indicamos un nombre
y este checkbox es para hacer que la variante se tome por default al mostrar el ALB. Lo voy a marcar, damos guardar y para usarla solo tenemos que presionar este otro botón y podemos guardar más de una variante. Voy a hacer otra. Pero a esta no le voy a marcar este checkbox. Entonces, si me salgo y vuelvo a ejecutar, ya me está mostrando la variante por default y además me muestra las variantes guardadas, no las olvida como en la ejecución pasada. Y bueno, ya por último con este ALB Grid declaré mi tabla interna del mismo tipo de la estructura de una tabla transparente. Esto lo hice porque quiero que veas que si tu tabla interna es de la misma estructura que una tabla transparente, puedes ahorrarte el Fielcat o catálogo de campos y solo debes indicar en este parámetro una estructura o una tabla transparente que exista en el diccionario de datos para que tome de ahí las columnas y sus propiedades que va a mostrar en el ALB. Voy a comentar este parámetro del Fielcat y voy a enviarle la estructura BKPF. Tenemos que cambiar la tabla interna también a la que corresponde. Activamos. Ejecutamos. No nos muestra nada por las variantes, ya que no hay una variante definida para esta nueva tabla. Me voy a regresar y voy a comentar los parámetros con la variante. Volvemos a ejecutar. Y ahora sí, ahí está nuestra tabla. Y para usar el ALB List es exactamente igual. Es otra función, solo cambiamos la palabra grid por la palabra list. Esta función pide menos parámetros, pero los básicos que es la tabla, la estructura o el Fielcat son iguales. El título no es un parámetro de esta función, así que lo voy a comentar. Y si ejecutamos el programa, nos muestra la información de la siguiente manera. Aunque a mí no me gusta mucho este tipo de ALB, me parece más feo y con menos funcionalidades. Y para el final dejé mi ALB favorito, el salv. Es mi favorito porque solo necesitas la tabla interna con los datos, declaramos estos objetos, mandamos llamar este método, aquí le pasamos la tabla interna con los datos, nos va a regresar este objeto, después ejecutamos estas sentencias y listo, ejecutamos el programa y ahí está nuestro ALB, sin tanta complicación, con muy pocas líneas de código, sin usar un Fielcat y además lo podemos mostrar en una pantalla completa, así como lo estamos viendo ahora, o como un pop-up, como una ventana pequeñita. Para eso, antes de estas líneas de código, necesitamos indicarle el tamaño de la ventanita con este método. Activamos, ejecutamos el programa y listo, ahí tenemos nuestro ALB en una ventana pequeñita. No me extiendo tanto con este ALB ya que lo veremos más a detalle en otro video, pero con esto ya tienes 3 opciones muy buenas para mostrar un ALB sencillo. Si te gustó, suscríbete, da like, comparte y si tienes alguna duda o aclaración déjamela en la cajita de comentarios.